Gastón, yo creo que nunca hemos vivido en el país una situación como la que estamos atravesando en la actualidad, donde hay una crisis económica realmente muy seria, cerca del abismo prácticamente, sí. Y sin embargo, es decir, las personas que están destinadas a tomar determinaciones no las toman. Me refiero concretamente a Alberto Fernández, que ya ni siquiera lo que disponía Guzmán contaba con su apoyo, y por otro lado menos con Batakis, y Cristina Fernández de Kirchner, que simplemente la aceptó a Batakis, pero en ningún momento le ha dado ni siquiera un atisbo de apoyo. Es decir, ¿cómo lo ves? A ver. Esta es una crisis política que está arrastrando a la economía. Obviamente la economía venía con muchos problemas, muy complicadas, pero lo que hoy está ocurriendo y lo que hoy está preocupando es claramente de índole política. Por ejemplo, se está discutiendo sobre Batakis. Hay analistas que plantean si es capaz, si no es capaz, si tiene antecedentes o no. Esa no es la cuestión. Es una persona que ha sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, conoce los vericuetos del fisco, conoce la ley de administración financiera, como lo demostró la semana pasada. El problema no es ese. El problema es qué apoyo político tiene para un programa que ella plantea, que está centrado... Claro, es un programa realmente, digamos así, casi audaz para el momento actual, ¿no? Al lado de, o comparado con lo que venía hablando el kirchnerismo, es ortodoxia pura. Ella plantea que cree en el equilibrio fiscal cuando Cristina Kirchner hasta hace 2 semanas atrás decía públicamente que no creía en eso. Plantea a Batakis que esta es la continuidad del programa de Guzmán, cuando fue visible como la vicepresidenta lo erosionó públicamente hasta obligarlo a renunciar. Plantea a Batakis que su programa es el programa que está firmado con el Fondo Monetario Internacional, cuando Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista. Desacuerdo, por eso, exactamente. Con lo cual, ahora no hay elementos para saber cuánto apoyo político tiene este programa, con cuánto apoyo político cuenta Batakis. Es cierto que Cristina Kirchner está dando un apoyo tácito, de hecho su último discurso público implicó bajar decibeles, sí, implicó de alguna manera, probablemente porque ha visto el abismo, pero no hay y probablemente no haya ningún apoyo explícito y por lo tanto nadie sabe hasta cuándo durará este apoyo tácito y en qué momento podrá salir Cristina Kirchner a criticar duramente a la ministra de Economía y obligarla en algún momento a renunciar. Como eso no se sabe, es muy difícil para la ministra de Economía lograr credibilidad con las medidas que anuncia, que además y por eso es como tiene que ejecutarlas para que sean visibles porque está en un contexto de mucha falta de credibilidad. Entonces no alcanza con anunciar medidas, tiene que mostrar que efectivamente las puede ejecutar, que las puede ejecutar en tiempos razonables. Ahí hay otra complicación bien concreta, que es vos sos ministro de Economía y tenés que chequear cada medida con el presidente de la Nación, tenés que chequearlo con la vicepresidenta de la Nación, tal vez algunas cosas tenés que coordinar con Scioli, se hace muy lenta la toma de decisiones en un contexto de vértigo. Evidentemente es así. Digamos, para muestra sobre un botón. Y en el boletín oficial de hoy aparecen nuevas designaciones, cuando ella ha dicho que no va a haber más designaciones del Poder Ejecutivo. Es decir, una parte es lo que vos determinás a hacer, pero otra importantísima es esa infraestructura soterrada, silenciosa, oscura, que es la burocracia de siempre, que es la que lleva adelante las medidas que anuncian los ministros. Y si no quieren llevarlas adelante, pasa lo que pasó con las demoras en el formulario que hay que llenar para mantener los subsidios, que también está en mucha duda. Ese es otro tema que tenemos que hablar. Con la novedad en el caso de los funcionarios de energía, en donde eso que vos planteabas soterrado, cuando se frena la gestión, exactamente, eso era totalmente visible para todos y claramente eso mostraba de qué manera las diferencias políticas dentro de la coalición gobernante terminaban poniendo obstáculos a la propia gestión. Eso fue muy visible en el caso de Guzmán y ahora tenemos que ver qué pasa con Batakis. Con lo cual ahora tenemos que ver efectivamente cuánto y cómo y con qué velocidad suben las tarifas para reducir los subsidios económicos, cuánto logra contener el déficit fiscal, que es muy grande, y cómo logra confianza en el mercado para que vuelva a haber demanda por la deuda de corto plazo en pesos del Estado, para que el Banco Central deje de comprar esa deuda. Ha emitido mucho dinero y muchas LELIQs para comprar
esos títulos públicos y en algún momento tendría que revertir ese proceso para poder equilibrar las variables monetarias. La cantidad de dinero medida por la base monetaria aumentó más de 10% en el mes y medio desde principios de junio hasta ahora. Fueron 600.000 millones al Tesoro, pero 1.100.000 millones es una perdón, por el cantidad tema de las LELIQ. Enorme. Básicamente compró 1.1 billones de pesos en títulos del Tesoro y eso lo manejó con las LELIQs. Es decir, hubo ahí emisión de dinero, pero después retiró el dinero de circulación colocando las LELIQs y hubo emisión neta para prestarle al Tesoro Nacional, le prestó 576.000 millones de pesos y terminó absorbiendo, le prestó casi 500.000 millones de pesos y terminó absorbiendo una cantidad mayor, de tal manera que las variables que maneja el Banco Central entraron a funcionar a una velocidad realmente riesgosa. La cantidad de dinero en circulación aumentó mucho durante el mes de junio y lo que va de julio, y las LELIQs ya representan 170% de la base monetaria. Eso es un número muy grande. Para tener de referencia, cuando eso llegó al 200% en el 89, terminó explotando el plan Primavera. Pero hagamos números simples. Si vos tenés que las LELIQs y otros pasivos que devengan intereses son el doble de la base monetaria, una tasa de interés del 50% implica tener que emitir 100% de la base monetaria nada más que para pagar esos intereses, es decir... Bueno, hay que tener en cuenta que cuando sucedió en el pasado algo similar a esto, llegar a semejante nivel, 110% de la emisión monetaria, estalló todo, ¿no? Sí, en el 89, final del plan Primavera, los pasivos que había en ese momento que devengaban tasa de interés, como ahora son las LELIQs y los pases pasivos, habían llegado a ser el 200% de la base monetaria, es decir, equivalían al doble de la base monetaria, y ahí fue cuando explotó el plan Primavera. Si hiciéramos números actuales, cuando las LELIQs y los pases pasivos están en torno al 170% de la base monetaria, si llegaran al 200% vamos a hacer números redondos, con una tasa de interés del 50%, pagar 50% sobre un monto que es el doble de la base monetaria implica tener que emitir solo para pagar intereses el equivalente a la base monetaria, el equivalente al 100%. Lo llamemos los muchachos de la Casa de Papel. ¿Ah? Bueno, claro. Que pongamos las máquinas a trabajar mucho más rápido todavía. Bueno, genera un montón de problemas, porque acá la disyuntiva que le aparece al Banco Central es o tener que emitir hacia adelante mucho dinero nada más que para pagar los intereses de las LELIQs, o seguir acumulando LELIQs, pero seguir acumulando ese desequilibrio que en algún momento se hace impagable. Entonces, lo que ha ocurrido desde principios de junio hasta ahora es muy delicado. El Banco Central ha entrado en una dinámica muy peligrosa y que requiere, para poder frenarla y poder empezar a revertirla, que el Gobierno Nacional, que el Ministerio de Economía vuelvan a recrear cierto mínimo de tranquilidad, de confianza, de certidumbre, para que vuelva la demanda de esos títulos que ha estado comprando el Banco Central. Fíjate que en el primer discurso Batakis dice, no quepa la más mínima duda de que el gobierno va a cumplir con sus obligaciones, con sus compromisos, cuando se está refiriendo precisamente a la deuda interna, ¿no? La deuda en pesos. Sí, ahí va a tener y tiene que estar trabajando mucho. De hecho, ha estado reunida con los bancos, tiene que garantizar la renovación de los próximos vencimientos, tiene que garantizar que haya demanda por esos títulos en pesos. Por supuesto, esto muestra la irresponsabilidad del gobierno, de Guzmán, con aquel mensaje de no importa la deuda en pesos, qué mal el gobierno anterior tomando deuda en dólares, hay que tomar deuda en pesos, y deuda en pesos no genera problemas. Cuando colocás demasiada deuda en pesos y nadie quiere recibir más deuda y nadie quiere renovarte la deuda, es un problema. Y la plata no se tiene licúa, valor, la plata. y además no se licúa con inflación si esa deuda está indexada, Claro. Con lo cual es un problema verdaderamente grande el que tiene el gobierno por delante en este contexto de fragilidad política del que hablamos. Entonces, esta dinámica fundamentalmente de las variables monetarias y financieras combinada con crisis política es realmente un terreno muy complicado en donde todos tienen que ser muy responsables en esto. Por supuesto, el gobierno, que ha manejado todo esto con una irresponsabilidad enorme, la oposición en general y los distintos partidos políticos y espacios políticos que entiendo que entienden
la gravedad de la situación y están moderando ciertos discursos y ciertas críticas. Porque Macri se ha llamado silencio y lo propio está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio, porque lo que pasa es que el abismo está ahí. Es decir, está efectivamente ahí y nadie sabe qué puede suceder, nadie puede realmente hacer una composición con la historia que tiene el país, una composición verdadera de lo que puede acontecer, por ejemplo, con una renuncia de Fernández, como se ha insistido en muchos rumores, algunos directamente le estaban llamando el expresidente. El vaciamiento de poder que ha tenido el presidente es algo muy, muy grave cuando todavía queda mucho tiempo para final de mandato. Probablemente la solución que encuadre mejor dentro de lo que establece la Constitución es lograr algún cambio de gabinete con alguna jefatura de gabinete de más peso político y que pueda manejar las distintas áreas de economía y con un presidente de la Nación que quede... Por ejemplo, a eso que surgió antes de que lo nombraron a Batakis, como Sergio Massa, como una especie de super jefe de gabinete, ¿no? Bueno, ahí creo que hay dos cuestiones, obviamente. La ambición política de Massa, con la que los que nos estén viendo pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que sea, y la estrategia de un presidente que ha sido vaciado de poder, pero que todavía tiene más de un año de mandato, una vicepresidenta de la Nación que llevó esto hasta el extremo, pero ha dado la señal de que no da el empujón final. No quiere agarrar este balurdo, como se dice. Bueno, una de las pocas formas de acomodar todo esto dentro de lo que establece la Constitución es a través de una jefatura de gabinete con peso político, porque en definitiva es aquella fórmula que Alfonsín y Menem incluyeron en la Constitución del 94, que nunca funcionó como ellos o como Alfonsín creía. Siempre el jefe de gabinete ha sido un ministro más, cuando la Constitución o esa reforma constitucional lo pensó con otro peso en la administración y en la gestión del gabinete económico, pero no ha funcionado nunca por este esquema presidencialista que hemos tenido siempre. Bueno, tal vez es el momento de empezar a pensar alguna alquimia de esas características, porque está claro que el presidente ha sido vaciado de poder y es muy difícil que logre encauzar la situación económica y política con ese vacío de poder. Cristina Kirchner ha ido demasiado hoy han a fondo. Hecho todos los esfuerzos por llevar a los gobernadores a la reunión con Batakis, 5 solamente. Bueno, terminan mostrando más debilidad. Exacto. Todavía, es como cuando algún ministro le pide aplauso. Deja en evidencia un vacío de poder muy grande que es muy peligroso en este contexto. Y hay cuestiones muy difíciles de resolver. La de la deuda, decíamos recién, es una. El mercado cambiario es otro. Claramente el mercado cambiario está funcionando de una manera estamos tocando tan solo un aspecto, claro, ¿no? Exactamente, ahí va a tener que trabajar mucho Batakis. Lo que ha hecho hasta ahora no va en la línea correcta. Primero, echarle la culpa a los turistas. Hay un tema de mala administración de las reservas y del mercado cambiario cuando la producción está frenándose porque no puede transferir al exterior para abastecerse de insumos y de piezas, y se filtran dólares para tarjeta de crédito, viaje al exterior. Hay algo ahí que solucionar, que debería solucionarse con algún tipo de segmentación del mercado, pero no echándole la culpa a los que compran con tarjeta de crédito o a los que van al exterior, que es lo primero que hizo Batakis. Y lo segundo que hizo, subir otro 10%, una de las percepciones. Eso no soluciona el problema, no soluciona la mala asignación de recursos, no va a frenar el drenaje de dólares por compras en el exterior, y lleva al límite ciertos instrumentos fiscales que hasta pueden pisar el terreno de lo confiscatorio y tener problemas legales. Que es así. Claramente el camino no es por ahí, y tampoco hay mucho margen en el contexto actual para estar probando cosas que, como te decía antes, está llevando mucho tiempo decidir por la lógica decisional que hay dentro del gobierno, y si encima las decisiones que terminan pasando todos esos filtros de aprobaciones no terminan solucionando el problema, bueno, los problemas siguen existiendo, pero en un contexto donde no es que persisten, es que se agravan y a una velocidad muy preocupante. No, mira, enseguida vamos a estar con Gustavo Matías aquí, porque hay productores que directamente no consiguen los productos que necesitan. Y atendeme, es decir, se está implantando la cosecha fina,
y en muchos casos ni siquiera están utilizando fertilizantes. Encima es decir, la humedad del suelo está muy baja. Es decir, si se llega a caer la producción del campo, ni hablemos lo que puede suceder en este país. Bueno, hemos estado hablando mucho de lo financiero, lo monetario, no hemos hablado de la economía real, pero si nos metemos en la economía real, la actividad económica general del país ha estado durante los primeros 5 meses del año en el mismo nivel en que comenzó el año. Entonces, cuando uno compara año contra año, ve que la actividad económica está 4 y pico % arriba de un año atrás, pero eso es solo la comparación año contra año. Cuando uno mira la evolución a lo largo de lo que va del año, o por lo menos la parte en que ya hay estadísticas de actividad económica, la actividad está estancada. Mirá, el año terminó en un nivel que implicaba un arrastre estadístico del 4,5%. Es decir, si ese nivel de diciembre en términos desestacionalizados se mantuviera durante todo 2022, 2022 cierra 4,5% arriba del año anterior. Bueno, el promedio transcurrido entre enero y mayo implica un arrastre menor de 4,2%, es decir que ni siquiera se está logrando mantener el crecimiento anual implícito en mantener el nivel con que comenzó el año. Si se mantuviera lo que ocurrió entre enero y mayo, el año termina 4,2% arriba, que son la arbitrariedad del año calendario. Va a dar una estadística de crecimiento a pesar de que la actividad económica va a haber estado estancada o cayendo, porque ahora viene un semestre con altas tasas de interés, con problemas de importación de materiales, de insumos, de partes, con altísima incertidumbre, y todo eso es muy negativo para la actividad económica. Sí hay sectores que se ven de alguna manera favorecidos por un boom de ventas, pero por los malos motivos, por la gente corriendo para sacarse de encima los pesos. Ya lo sabemos a eso. Ni hablar cuando hay noticias como la de el cambio del ministro de Economía. Ese domingo, bueno, la venta de supermercados, de electrodomésticos, fueron un boom, pero porque mucha gente salió desesperada a sacarse los pesos de encima. Bueno, eso es un aumento del volumen de actividad por los malos motivos, pero además genera muchos problemas porque todos los que estuvieron vendiendo en ese momento después se encuentran con ¿gané o perdí plata? Claro, exacto. ¿A qué costo voy a reponer? De hecho, tiene que haber habido muchas pérdidas ese fin de semana, porque claramente en el transcurso de la semana los costos iban a ser otros y efectivamente fueron otros.